Saludos desde Perú, les saluda Eda Karen Céspedes Babilón y es un gusto estar aquí con ustedes en el encuentro de docentes, investigadores y estudiantes sobre Derecho y Tecnología. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la transformación digital, pero estamos hablando que vivimos un tiempo de crisis, un tiempo que nos ha empujado a una transformación digital en la cual nosotros no estábamos preparados. ¿Qué pasó en el derecho? ¿Qué pasó en las tecnologías? Pues es cierto, todo comenzó a interactuar a través del teletrabajo, a través de la teleeducación, a través de la telesalud, y en todo ese andar se comenzó a utilizar mucho más en las aplicaciones la inteligencia artificial. Pero toda esta controversia de aplicaciones, toda esta controversia de inteligencia artificial y los valores de la ética, y ahí comenzó la controversia. Otra controversia fue el teletrabajo, que desde casa muchas personas no sabían cómo utilizar las herramientas y sin embargo se vieron obligadas a quedarse en casa con el temor de la pandemia, con el temor de ser despedidos y encima la carga familiar, los hijos que tenían la educación en casa, pues había que ayudarlos y todo fue un conglomerado. Peor fue en las zonas rurales, donde no había conexión a Internet. Entonces, se creó una desigualdad de educación y trabajo y oportunidades en general para todos los países. Y a nivel mundial, esto fue un caos. Ahora nos estamos un poco, digamos que adaptando a una nueva modernidad donde ya no nos podemos ver, ni abrazar, ni tocar, ni besar, pero no dejamos de tener cursos como estos y estos espacios donde podemos hablar de esa transformación digital, donde podemos hablar de las tecnologías, donde tenemos que hablar el rol preponderante del derecho y la regulación que amerita toda esta tecnología que va en avance, un avance vertiginoso, donde la interacción es necesaria, no solamente para los profesionales del derecho que tienen la responsabilidad de investigar, de buscar mucho más allá de la misma realidad, sino tener una visión a dónde vamos a ir. Y en todo este conglomerado, pues hay mucha información y mucha desinformación. Ya vemos por las redes sociales que salieron los ataques o las malas noticias, de las fake news, que pueden causar muchos problemas. En todo eso, los ciberdelincuentes pues aprovecharon esta desinformación de la sociedad, esta falta de conocimiento de muchos para comenzar a realizar ataques. Y se vieron en los videos. Pero si desconocemos cuáles son las prevenciones que tenemos que tomar, si desconocemos una norma regulatoria, si no sabemos cómo defendemos, pues vamos a dar a diestra y siniestra nuestros datos personales. Habiendo países que tienen regulado los datos personales, muchos desconocen qué es lo que tienen que hacer para no dar sus datos o no darlo. Pues ese es el tema en general de lo que estamos tocando o de lo que vamos a tocar, de lo que estamos pasando. Esta crisis nos ha obligado, nos ha empujado a esa transformación digital, pero para eso tenemos que tener una conciencia digital, para eso tenemos que tener un uso correcto de las tecnologías, de las herramientas digitales. Y para eso tenemos que tener igualdad en la población para que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces vamos a hacer muy corto esta presentación para saber qué cosas son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese conjunto que permite el acceso, producción, transmisión, procesamiento, almacenamiento, recuperación y tratamiento de la información. Siempre estamos hablando de la información, siempre estamos hablando de datos y siempre estamos en el ámbito de la interacción con la informática y las telecomunicaciones ahora. Todo eso es Internet. Internet es la forma de cómo nosotros podemos conectarnos a nivel mundial, a nivel local, donde sea. Y estamos siempre más juntos. Y hay una infraestructura que es el hardware, que es todo lo que podemos tocar, y el software, que es lo que no vemos. Y seguimos avanzando. Si bien es cierto, las tecnologías mejoran nuestra vida.
Por supuesto que sí, tenemos comunicación a distancia, la educación digital, el teletrabajo que ya lo mencioné, la labor del gobierno digital. Acá en el Perú tenemos DNI electrónico, tenemos expediente electrónico, podemos sacar nuestros pasaportes, hacer todo un trámite por internet y no tenemos necesidad de acercarnos físicamente. No todos los servicios que se les presta al ciudadano estaban siendo transmitidos al conocimiento de la persona. No. Y eso es lo que ha faltado. Pero también tenemos en las TIC recreación, ocio, no pueden entrar a videos, y las redes sociales. Esas redes sociales donde nosotros publicamos de todo. Y eso no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos muy afectos a los ciberdelitos. Y acá voy a centrarme en dos temas muy fundamentales. Los ciberdelitos y la protección de datos personales. ¿Qué es el ciberdelito? Ustedes lo están viendo. Es toda actividad delictiva llevada a cabo mediante equipos informáticos a través de Internet. Y ya lo he mencionado, se puede prevenir esto si tenemos conocimiento de cómo hacerlo. Pero los ciberdelincuentes, teniendo todo el tiempo del mundo, pues han aprovechado esto. Acá en el Perú tenemos la Ley de Delitos Informáticos, cuyo objetivo es la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Y también nos hemos adherido al Convenio de Budapest, que el propósito principal es la cooperación internacional para que nosotros podamos estar amparados y tener convenios internacionales como este, a fin de que se siga y se persiga la ciberdelincuencia y así evitarla. Estos son los delitos informáticos. Bullying. Ahora todo esto está penado en nuestra legislación porque nosotros hemos tenido que ajustarnos al Convenio de Budapest justamente para tener esa cooperación internacional. Pero ha subido y ha acrecentado, como repito, en la pandemia este tipo de ataques, sobre todo a los menores de edad. Y el phishing. ¿Saben lo que es el phishing? Pues es la suplantación de la identidad con el propósito de robar datos y entran a nuestras tarjetas de crédito y comienzan a sacar todo nuestro dinero y no sabemos cómo hacer para evitarlo. Por eso es que tenemos que tener nosotros mismos una salvaguarda de nuestros datos personales. En la Comisión de Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que lo pueden ver, y acá en el Perú también tenemos una ley de protección de datos y el reglamento. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que si bien es cierto, no es necesario indicarlo, que todos estos delitos, todas estas situaciones, todo este conflicto que puede haber entre la persona, que puede generarse entre la persona y la tecnología, tiene que estar salvaguardado por el derecho y para eso tenemos el derecho informático. El derecho informático es un derecho transversal con muchos de los aspectos de nuestra vida humana, siempre y cuando nosotros estemos relacionados con la tecnología. Y ha ido avanzando y estamos trabajando muchos que nos dedicamos a esta carrera con el fin de superar esos conflictos. La ley del teletrabajo, por ejemplo, tenemos que adecuarla, porque aquí en el Perú, si bien es cierto, existe la ley del trabajo, salió una normativa para el trabajo remoto y es lo que causó la falta de conocimiento e infraestructura del trabajador y que no sabía cómo hacer. Se estresaban, habían problemas. Pero eso hay que ajustarlo. La ley de protección de datos, que la repito, que es muy importante, la ley de delitos informáticos, los derechos de autor que están dentro de la ley de propiedad intelectual. No podemos hacernos autoría ajena. Eso no está permitido. Hay un derecho que tenemos que proteger, como también existen normas técnicas nacionales e internacionales que nosotros tenemos que ajustarnos a través también de convenios y tratados internacionales como el que he mencionado. Entonces, pues, si el derecho informático tiene que ver con algo, es en esa interacción, como repito, del usuario y la tecnología. Entonces,
Está el Código Civil, está el Código Penal, está el Código Constitucional y todo lo que se relacione con esos conflictos o esos problemas que puedan emerger de un comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Donde se usa una firma digital, donde no se cumple y digitalmente ya pues tenemos los smart contracts y muchas cosas que de repente va a quedar corto, pero que en otra oportunidad voy a extenderme un poco más para explicarle. Pero ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La información. Lo repito, lo he dicho desde el principio. La información es lo que tenemos que cuidar. Los datos personales son el petróleo actual y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque lamentablemente el error humano es el que conduce a que los ciberdelincuentes tengan acceso a toda nuestra información, a todos nuestros datos, porque no tenemos el menor cuidado de ello. Y miren que en esta interactuación de la que estamos hablando y en este espacio se está hablando, está dentro de los derechos humanos. Estamos en la cuarta generación, donde es la generación de la globalización y de la interacción. Ya estamos pasando a la quinta generación de los derechos humanos, que es la generación de la bioética, que justamente es la que se trata a través de la inteligencia artificial, de la genética y otros temas que seguramente mis compañeros van a tocar. Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿De dónde parte estos ataques? ¿Cómo protegemos nuestra información? ¿Cómo protegemos nuestros datos? ¿Cómo hacemos para que no seamos abusados a través de las redes sociales? Para que nuestras fotos no estén por ahí y nuestra imagen esté por ahí dando vueltas sin una protección. Pues tenemos que prevenir. Y esa interactuación de la tecnología con el derecho, con nuestros derechos, cómo defenderlos, nacen a través de la familia. Desde la familia nos tenemos que educar. Papá, mamá, que están ahora con sus hijos, ayudándolos en la computadora o en la tablet para que tengan sus clases, deben de saber cómo cuidarlos, deben estar siempre supervisados, deben de prevenir estos ataques de estos ciberdelincuentes que no tienen ningún reparo en ir en contra de los derechos de un niño, de un menor de edad sobre todo. Entonces hay que educarnos. Y aquí yo me atrevo a hablar de una reforma educativa que acrecente los valores humanos, porque si nosotros los abogados y muchos científicos y muchos profesionales están viendo de que a veces la inteligencia artificial no puede tener la ética, que es un valor humano muy preponderante para seguir en este curso de la humanidad, en este curso de crecimiento, de inclusión social, de inclusión digital. Entonces sí necesitamos una reforma educativa que yo me atrevo a proponer por aquí. Tengo un derecho de privacidad, pues yo también tengo que respetar el derecho de mi vecino, porque mi derecho termina cuando comienza el de mi prójimo. Así que todos esos derechos y también el conocimiento de la tecnología debe ir en esta reforma educativa. Debemos no solamente desde nuestras familias, sino desde todos los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, desde las universidades, desde los auxiliares jurídicos. ¿Cómo es posible que no sepan cómo manejar una computadora, una herramienta digital? Los abogados tenemos que educarnos, tenemos que seguir investigando, tenemos que orientar al juez y el juez también capacitarse para utilizar una inteligencia artificial que lo ayude, lo asesore, no que decida, pero que sí haga toda la labor rutinaria y nosotros como seres humanos dedicarnos a lo principal, que es decidir y estudiar. Los fiscales igualmente. Por eso es que debe haber una educación jurídica, tecnológica y científica dentro de lo que significa concientización digital. Y si vamos a hablar desde las zonas rurales, se extiende este trabajo de concientización digital en la que vengo abocado hace muchos años, porque hay que alfabetizar, hay que ir a esas zonas rurales y ahora preocuparnos de que la conectividad
Internet llegue a todos. Internet debe ser para todos, un Internet para todos, para que ellos sepan de herramientas digitales, para que sepan manejar Word, Excel, las presentaciones y todo lo que necesiten y poder utilizar estas herramientas digitales en favor de su comunidad. Hay que educar digitalmente, saber cómo prevenir, cómo hacer, cómo utilizar nuestras claves, cómo resguardar nuestra información. Y con todo eso, ese impacto de las tecnologías va a ser muy suave, porque ya tenemos una conciencia, y al tener una conciencia digital podemos hablar de una cultura digital. ¿Y qué pasa con los abogados entonces del siglo XXI? Los abogados del siglo XXI deben ser hackers del derecho. Y es un tema, es un artículo que yo he publicado hace mucho tiempo, lo pueden buscar en internet, y hablo del espíritu hacker. Los hackers nacieron como investigadores, no son crackers, que son los dañinos, no. El hacker investiga. El espíritu hacker del que yo hablo en este artículo es el espíritu que debe tener todo estudiante de derecho, esa pasión por saber más, por visionar a dónde va el derecho, por estar en lo que va a hacer ahora no solamente el gobierno digital y la inclusión digital, sino en lo que se va a innovar, adelantarnos, ¿no? Saber de ciberseguridad, Big Data, que son tanta cantidad de datos, el FinTech, que son las finanzas en las tecnologías, el blockchain, ¿no?, que se utiliza para las criptomonedas, la inteligencia artificial de la que ya mencioné, la computación cuántica, las redes de cloud, porque ahora están hablando de estos temas y van a seguir hablando. Europa ya está hablando de todos estos temas, como el bioderecho igualmente. Y aquí en Latinoamérica no nos podemos quedar, nos tenemos que unir, tenemos que tener una cooperación iberoamericana, latinoamericana, que nos una en una legislación que nos ayude a superar y realmente tener una transformación saludable. Y aquí les dejo con un breve pensamiento. Yo siempre digo, no puede haber transformación digital sin concientización digital. La conciencia es parte del ser humano. Y un ser humano que siembra valores, que no siembra valores, tenderá a destruir su propia humanidad. Con esto los dejo, les doy las gracias. Estos son mis datos, pueden comunicarse en mi página de Interactuemos, Derecho, Tecnología y Ciencia, y no queda más que felicitar a las universidades, a la Universidad del Sur y a la Universidad de La Plata, agradecerles por esta invitación y esperar que ustedes, todos los que han escuchado, pues les despierte ese espíritu hacker del que yo hablo para seguir investigando y estar de acuerdo con el derecho y los principios fundamentales de la persona. Muchísimas gracias.